Hay muchos errores que yo he escuchado contra la doctrina del purgatorio. He hecho un video respondiéndole a un pastor protestante y las personas me han escrito y me han dicho, tu explicación no cuadra con lo que dice la Escritura. Y un error que siempre he escuchado yo por parte de estas personas que critican el purgatorio es que el purgatorio no es bíblico porque la palabra purgatorio no está en la Biblia. Pero sabes que hay palabras muy similares. Mira, purificar, purgar, acrisolar, lavar. Entonces, en vez de querer rechazar la doctrina del purgatorio porque la palabra purgatorio no aparece en la Escritura, más bien deberíamos preguntarnos si la doctrina, tal y como lo enseña la Iglesia Católica, tiene sustento bíblico. Si la doctrina del purgatorio tiene sustento bíblico, deberíamos de aceptar la doctrina del purgatorio, pese a que la palabra purgatorio no aparezca en la Escritura. Otra cosa que siempre he escuchado yo es que el purgatorio contradice la obra de Cristo en la cruz. O sea que si Cristo ya pagó, ya purificó, ya nos salvó, ¿para qué el cristiano tendría entonces que pagar, que seguir debiéndole algo a Dios? No tiene sentido. ¿Qué podríamos responder? Estas personas olvidan que el pecado introduce una doble consecuencia. Por un lado, el pecado tiene una consecuencia eterna porque ofende a Dios, rompe nuestra comunión con Dios. Esto sería o equivaldría al castigo eterno del pecado. Ahora, el pecado introduce una consecuencia temporal, porque fíjate, supongamos que una persona entra a robar una tienda, más o menos digamos que lo equivalente a $100 en pertenencias. Después de un tiempo esta persona se arrepiente, regresa muy arrepentido con el dueño de la tienda y le dice, Señor, perdóneme por favor, me arrepiento, reconozco que he cometido un gran error, mire aquí, vengo arrepentido, perdóneme por favor. ¿Está bien? Le responde el dueño, porque es una persona buena. Y le dice, te perdono, no hay problema. Ahora, te pregunto, ¿la cuestión queda ahí ya soslayada? ¿Queda la cuestión ya completamente pagada? No, porque el dueño de la tienda aún tiene $100 en pérdidas. Sería justo, sería conveniente que el ladrón de alguna manera restituyera lo equivalente a $100. Ya sea limpiando los pistos, ya sea acomodando los artículos en la tienda, ya sea haciendo alguna obra o darle a esta persona, pagarle lo equivalente a $100 en efectivo. Entonces sí, la cuestión quedaría completamente saldada, restituida. De la misma manera con Dios. Cristo paga por nosotros en la cruz, paga la pena eterna del pecado. Cuando llegamos arrepentidos ante Dios, humillados por nuestros pecados, sintiendo el peso de nuestras culpas. Y le decimos a Dios, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Un ejemplo muy claro que ilustra esto es el caso del rey David. El pecado de David fue grave porque involucró asesinato, adulterio y engaño. Y aunque Dios perdona a David, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? ¿Qué es lo que sucedió? El hijo de David, que había procreado en adulterio, la vida de ese niño fue confiscada. Y entonces, aunque Dios perdona a David, aún David tiene que sufrir, experimentar las consecuencias temporales de su pecado, de sus pecados. Otro error que he escuchado es que el purgatorio es una segunda oportunidad. Esto no es así, porque en el purgatorio no es un lugar para meritar, para acumular mérito. Cuando una persona muere, entra en el más allá como una flecha, llevando consigo los frutos de sus buenas obras o de sus malas obras. Sería injusto por parte de Dios que aquella alma que estuvo en comunión con Dios, quizás una comunión no tan plena, no perfecta, fuera a terminar en el infierno. Y por tanto, no podrían existir solamente dos destinos en el más allá para un alma, el cielo o el infierno.
También he escuchado que el purgatorio supone la necromancia, es decir, aquellas personas que oran por un muerto, por un difunto, están incurriendo en necromancia, que está prohibido en la Escritura. Pero la oración a los muertos, orar por un difunto, es muy diferente a la necromancia, porque la necromancia implica tratar de entablar una comunicación con algún difunto con tal de obtener información, ya sea sobre su vida pasada, o sobre el presente, o sobre el futuro. Pero cuando un católico ora por un difunto que pudiera estar en el purgatorio, no lo hace como un acto de superstición. Por tanto, la oración a los muertos, en el contexto católico, nace del amor, de la esperanza, de la comunión que hay en el cuerpo de Cristo. Esta comunión que existe en el cuerpo de Cristo, hay un intercambio de bienes espirituales. Otro error más es que supuestamente a través de comprar misas, un católico puede sacar almas del purgatorio. En la Iglesia Católica es costumbre dar un estipendio, una cierta cantidad de dinero al sacerdote, por una misa de difunto. Pero a aquellas personas que no tienen recursos o de bajos recursos, no se les exige nada. Porque los sacramentos, las misas no se compran. La Iglesia Católica está en contra de la simonía, querer comprar la gracia de Dios. Estos son solo algunos errores contra la doctrina del purgatorio. Hay muchos más errores que quizás en otra oportunidad estaremos analizando. Déjame tus comentarios. Si crees que este video pueda servir de utilidad a otra persona, por favor compártelo. Y sin más, me despido de ti, esperando verte en el próximo video.